Hola a todos, buenos días, bienvenidos a los encuentros formativos de la comunidad de PI. Como este es el primero de otoño y veo que hay varias personas que venís por primera vez a los encuentros formativos, pues antes de nada vamos a explicar de forma breve qué es esto de los encuentros formativos de DPI. Son pequeñas formaciones que ofrecemos de forma exclusiva y gratuita para todos los miembros de la comunidad de DPI y, bueno, como hoy los hacemos cada viernes a las 9:30 con temáticas prácticas y muy variadas, puede ser tanto marketing, organización, innovación, y después vienen para cada uno de ellos pues diferentes ponentes y de hecho con esos ponentes pues podéis solicitar tutorías personalizadas posteriores por si os queda alguna duda, pues poneros en contacto con ellos y ya tratar cualquier tema pues en concreto. Y además también buscamos un poco hacer comunidad y que todas las empresas de la comunidad de PI pues os conozcáis un poco entre vosotras. Hoy el webinar que tenemos, bueno, el encuentro formativo que tenemos es sobre marketing emocional, de Bambi a Homer Simpson. Es un título curioso y tenemos la suerte de tener hoy aquí a Paco Fortes para hacerlo. Y bueno, os voy a hacer una breve introducción. Paco Fortes es doctor en Administración y Dirección de Empresas y tiene un largo recorrido como docente en diferentes universidades y centros de negocios. No solo destaca en el ámbito docente, sino que también ha sido director de marketing en la Fundación y actualmente ostenta los cargos de director de marketing o CMO de la agencia Anónimo, es socio director de Efecto Van Dijk y consultor de estrategia y marketing. Además, a lo largo de su carrera ha sido galardonado con diferentes premios de publicidad, como mejor naming o mejor estrategia de publicidad, entre otros. Y bueno, no quiero ocupar más espacio de Paco porque buscamos además también que estos encuentros sean ágiles y que sean una breve cápsula antes de empezar el día. Entonces, nada, Paco, ya te doy paso para que puedas empezar a explicarnos cómo es esto del marketing emocional. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Voy a poner ya la presentación a compartir. Muy bien. Bueno, se ve bien, ¿no? Muy bien, pues nada, yo lo que veo ahí está Carlos, está Iria, está Fátima, por supuesto, y más gente de EPI. O sea que nada, lo que dice Fátima es un poco empezar el día con alegría el viernes, que es el último día de la semana, pero es el día mejor de la semana porque uno se encuentra como más motivado y nada, se trata un poquito de ver temas. El primero que vamos a ver, que es el que me toca a mí, es un poco marketing emocional. Pues es a modo de reflexión. Todo lo que vamos a contar aquí es a modo de reflexión. Yo creo que lo que se trata luego es de que queden tres ideas, ¿no? Que son las tres ideas que vamos a tocar aquí, ¿no? Que el marketing es mucho más que la parte racional. Ese sería el resumen de la conferencia. Es decir, el resumen de la conferencia es que la parte racional pesa menos que la parte emocional. Y de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, la conferencia la he dividido en tres partes. La primera es hablar de Bambi. La segunda vamos a hablar de los cinco sentidos y luego al final hablamos de Homer Simpson, ¿no? Y con esto pues acabamos un poco el contenido de la charla de hoy. Bueno, si me queréis interrumpir, podéis interrumpirme, si no, luego al final hacemos todo tipo de preguntas e incluso lo que dice Fátima, ¿no? Luego si queréis pues que el lunes pues busquemos un huequito para intentar aplicar esto en vuestra empresa, pues es fenomenal, porque se aplica y se puede intentar, ¿no? El tema que vamos a comentar es estratégico, es decir, empezamos con la parte estratégica y luego lo difícil es llevarlo a la operativa. Es fácil, veremos muchos ejemplos de cómo empresas lo han llevado a la operativa, pero lo que me interesa más es ver la parte estratégica, porque si controlamos bien y nos damos cuenta perfectamente de la parte estratégica, el valor de la parte estratégica, pues yo creo que es más fácil aplicarlo, ¿no? Bueno, todo parte de una cosa, una que todo el mundo sabe, las dos partes del cerebro. El cerebro izquierdo, como veis ahí, es la parte izquierda, bueno, la parte, por supuesto, la parte izquierda, la parte más racional, la parte más lógica, la parte más analítica, la parte más de números, ¿no? Y la parte derecha es la parte más pasional, la parte más de colores, la parte más de emociones, la parte más
en fin, del amor, en fin, estas cosas, ¿no? La creatividad está ahí. Entonces, antropológicamente, bueno, pues se sabe que los hombres tienen más grande la parte izquierda, es decir, el tamaño de la parte izquierda del sexo hombre es un poquito más grande que en el sexo mujer, ¿no? Y por lo tanto, las mujeres, pues lógicamente, tienen más desarrollada también la parte derecha, que es la parte de la creatividad, ¿no? Bueno, eso es lo que hace, por eso el título que decía Marta, ¿no? Digo, Fátima, perdón, de por dónde empezamos, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, pues un hombre a la hora de dudar entre regalar a una mujer una planta y un ramo de, de flores, pues tenga poca duda y regale una planta, porque la racionalidad del hombre le lleva a regalar algo que no se va a mustiar en 3, 4 o 5 días, ¿no? Entonces, y eso sucede lo mismo con Bambi. Cuando alguien va a ver la película de Bambi, pues las mujeres tienen más tendencia al lloro que los hombres, pero los hombres le dan el codazo a la mujer y le dicen, oye, que es una película, ¿no? Entonces, esta es la parte que, bueno, antropológicamente existe, ¿no? Bueno, ¿cómo se aplica esto al mundo del marketing, que es de lo que venimos a hablar, ¿no? Yo creo que la primera persona que lo analizó fue la profesora de Harvard, una profesora de Harvard, una psicóloga de la Universidad de Harvard, en las Olimpiadas de Barcelona demostró lo que se llamó la paradoja del bronce, que es que vio que los atletas en juegos de competición, o sea, en luchas o donde hay plata, bronce, semifinales, cuartos de final y final, en todas estas competiciones, pues el grado de satisfacción de los y las que obtenían la medalla de bronce era superior a los y las que obtenían la medalla de plata, cuando todo el mundo sabe que racionalmente la plata es más, ¿no? O sea, el bronce se veía como ganador y el plata se veía como perdedor, ¿no? Entonces esto llevó un poco a analizar a toda esta filosofía que existía, al mundo del marketing, traerla y empezar a ver cosas como si, por ejemplo, 2 décimos de lotería, pues seguramente escogeríamos más el de abajo, ¿no? El que acaba en 5 y no el que tiene todo cuatros, ¿no? Y sin embargo, los dos entran en el mismo bombo, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta el consumidor? En marketing hay un concepto que es el grupo de referencia. El grupo de referencia es la cantidad de personas pues, que uno invitaría a su boda, ¿no? Por entendernos, que ha formado parte pues, por amigos, familiares y compañeros de trabajo. Ese grupo de referencia, según la ley de Dunbar, ¿no? Que también es un antropólogo muy conocido, pues está formado por un número aproximado de 150. 150 es el número de Dunbar, ¿no? Marketing, pues 200 personas, o bueno, lo que es los invitados que más o menos pues invitaríais o habéis invitado a vuestra boda, ¿no? Vale, ese es el grupo de referencia. Lo que dice los estudios es que los consumidores tienden a comportarse como se comporta su grupo de referencia. Por ejemplo, este profe de Yale lo que demostró es que si, imaginaros que tenéis unos amigos con los que vais a cenar pues los sábados por la noche y sois 4 personas o 8 personas y todos tienen acciones del Santander y vosotros no. Lo que intenta demostrar o lo que demostró el profesor Siller es que tardaréis muy poquito tiempo en comprar acciones del Santander. Es decir, que hay como un comportamiento mimético entre el consumidor y el grupo de referencia. Con lo cual, a la hora de aplicarlo en nuestras empresas, es muy interesante ver cuál es el grupo de referencia, es decir, cuál es el target al que vamos más allá del consumidor, ¿no? Esto también se demostró en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales, ¿no? Hay un famoso experimento que seguramente conocéis, que es el método Pilgram o el efecto Pilgram, ¿no? Pilgram fue un profe que demostró hace muchos años que todo el mundo está a 6 pasos de cualquier persona. Es decir, pues Fátima que está ahí o yo que estoy aquí, dice, ¿con quién queremos contactar? Con el presidente Joe Biden. Pues estamos a 6 pasos de Joe Biden, ¿no? Entonces, si esto es en el mundo analógico, es decir, fuera del digital, ¿cómo es en el mundo digital? Pues el profesor Christakis, que también es un profe de Harvard, escribió el libro y aplicó la teoría de Milgram al mundo de las redes sociales. Y ahí demostró que todo el mundo está cerca de la persona que quiera contactar a 3,5, o sea, casi la mitad, ¿no? Porque las redes sociales han favorecido el contacto de hecho el libro se llama Conectados, ¿no? El contacto con las personas. Pero
volviendo al tema del grupo de referencia, también demostró una consecuencia, y es que cuando una persona gana peso, sus amigos íntimos ganan peso. O cuando, por ejemplo, una persona tiene el césped bien cortado, sus amigos, o sea, sus vecinos, tienen el césped bien cortado. O sea que hay mucho mimetismo, ¿no? Al final, el tema de la felicidad tiene mucho que ver con la relatividad y no con la objetividad. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de marketing, ¿no? El profe de la Universidad de Cornell decía, este experimento es muy clásico, el profesor Frank, ¿no? De en un mundo A habitas una casa de 400 metros y los demás casas de 600 metros, en un mundo B habitas una casa de 300 y los demás casas de 200. Es decir, en el primero la casa es mayor, pero en el segundo es mayor que los demás, ¿no? Y todo el mundo querría vivir en un mundo B y no en un mundo A, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cómo el tema de la felicidad se puede trasladar al marketing y al consumidor, por ejemplo, con los países digamos, que mejor viven en el mundo, ¿no? O sea, los países, si veis un ranking de países de ciudadanos de los países donde mejor se vive en el mundo, pues siempre lo lidera algún país nórdico, ¿no? Pues si no es Noruega, es Finlandia, o si no es Finlandia, es Suecia, ¿no? Y sin embargo, ahí es donde hay más tasas de suicidio, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso que decimos del grupo de referencia. Es decir, cuando uno está jodido en esos países, ve al de al lado y dice, coño, qué bien le va a todo el mundo, pues dice, pues yo soy un fracasado, ¿no? Porque todo esto me lo han puesto para que yo triunfe. En España, por ejemplo, sería impensable. Dice, uno le va mal, mira al de al lado, pues tampoco le va demasiado bien, ¿no? Entonces, dice, aquí no, la tasa de suicidio no es tan elevada, ¿no? Bueno, al final, metiéndonos un poquito más, el profe McClure ya en el 2004 demostró cosas que hasta ese momento eran un poco ciencia ficción, ¿no? O sea, cómo los consumidores sienten mayor satisfacción bebiendo una Coca-Cola cuando el vaso tiene el logotipo de Coca-Cola que cuando no tiene el logotipo de Coca-Cola, ¿no? Todo esto nace en el año, yo creo que 2000-2001, cuando por primera vez en la historia se da un Nobel de Economía a un no economista. Yo creo que fue en el 2000 o 2001. En ese año, el premio Nobel de Economía se le dio al profesor, eh, lo diré, el sociólogo, bueno, luego os lo digo, ¿no? Pasó por ser el primer, digamos, no economista que recibe el premio de Economía. Lo lógico es que el premio de Economía lo tenga que recibir un un economista, ¿no? Vale, y este profesor hizo muchos experimentos y estos son los que le valieron algunos del reconocimiento de la Academia de Suecia para, para reconocerle, para darle el premio, ¿no? Es decir, estamos hablando de cómo se vincula en realidad, por resumirlo, lo que demostró este profesor fue que hasta ese momento se creía que las compras del consumidor se hacían con la parte racional del cerebro, es decir, uno compraba un pantalón vaquero, uno compraba un coche, uno compraba pues un ordenador porque lo necesitaba. También es verdad. Pero lo que demostró fue que en el 80% de las decisiones de compra en el consumidor pesa más la parte emocional, o sea, pesa más la parte del cerebro derecho que la parte izquierda, ¿no? Y este fue el cambio brutal que sucedió en el tema del consumidor, el estudio del consumidor en el mundo del marketing, ¿no? Algunos ejemplos de este profe, pues, es el efecto anclaje, ¿no? El efecto anclaje sirve para analizar esto y para analizar también temas de precio. Por ejemplo, eh, reunió a un grupo de trabajo y le preguntó si en África había más o menos de 65 países, ¿no? El grupo contestó que en su mayoría que menos de 65 países y luego la segunda pregunta fue, bueno, entonces ¿cuántos países hay? ¿No? Y dijo, la media fue 45. Pero cuando la pregunta la hizo diciendo en África hay más de o menos de 10 países, la gente dijo hay más de 10 países porque 10 parecen pocos. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuántos hay? Y la media fue 25, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al final el ser humano se siente, el consumidor se siente condicionado por 65 en el primer caso y por 10 en el segundo caso, ¿no? Que son, digamos,
efecto ancla, ¿no? O sea que ahí nos quedamos y sobre eso condicionamos todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, eso tiene mucha relevancia con temas de precio, ¿no? Si entramos en un establecimiento, no sabemos cuánto cuesta el producto, pero la primera tienda nos dice un precio, ese precio es el que nos está anclando, ¿no? Y ese precio ancla hace que, si vamos a preguntar a una segunda empresa y es más caro, la segunda sea más cara, y si es más barata la segunda, sea más barata, ¿no? Y hasta ese momento no conocíamos ningún precio. Esto también el profe de Stanford decía que una cosa, bueno, muy interesante, ¿no? Que si nosotros tenemos unos amigos y les invitamos, por ejemplo, a cenar esta noche y tenemos 2 botellas de vino, le decimos que la primera cuesta 45 euros y la segunda cuesta 5 euros, pues nuestros amigos nos dirán que la primera es mejor o está más buena o tiene mejor calidad que la segunda, ¿no? Vale, esos son bienes de experiencia que como no se pueden probar y son organolépticos, al final la mente, la parte emocional pesa más, ¿no? Bueno, entonces con esta primera parte de Bambi, lo que quería es nada, simplemente daros un enfoque, ¿no? El resumen es fácil, el resumen es tenemos las 2 partes y el resumen de todos estos científicos que lo han demostrado es que la parte, digamos, emocional a la hora de hacer actos de compra piensa más que la parte racional, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, bueno, entonces, ¿cómo podemos dotar a nuestra empresa, a nuestro producto de empresa, a nuestro servicio de la empresa, con más partes emocionales, ¿no? Bueno, esto va la segunda parte. La segunda parte va de los 5 sentidos, ¿no? Hay un tema también muy interesante en marketing de por qué siempre se trabajó con un sentido, que es el sentido de la vista, y nunca se trabajó con el resto de sentidos, ¿no? Entonces, también diferentes científicos empezaron a ver qué pasaba si aplicaban técnicas de marketing al resto de sentidos. Por ejemplo, la audición, ¿no? Primero que lo hizo fue Martin Nystrom, publicó un libro, se llama Biologic, y ahí demostró cómo el sonido, por ejemplo, un teléfono Nokia, pues puede empeorar, en este caso, en la imagen de Nokia, ¿no? Él decía que cuando Nokia era Nokia y era una marca súper potente, vendía al año 400 millones de terminales. Todos salían con la misma presintonía, que era una presintonía de Francisco Tárrega, que es un autor español, ¿no? Y solo el 20% la cambiaba. Perdón, solo el 20% la mantenía, el 80% cambiaba esa presintonía, pero 20% permanecía con ella. 20% de 400 millones son 80 millones de personas en el mundo que están escuchando esta presintonía y que a lo mejor pues, estás en clase o estás en un gimnasio, o estás en un teatro, o estás en un cine, o estás en una iglesia y suena este sonido, pues se volvía en contra de la compañía. Le recomendó a la compañía que no programase o que no preprogramase con la misma sintonía todos los teléfonos, que fuera aleatorio, ¿no? Lo mismo podría ser en positivo, el sonido de la Harley Davidson, el sonido de los Corflex de Kelos, que dicen que está patentado por una, bueno, está patentado seguro, pero que está creado por una universidad finlandesa, o todo lo que tiene que ver con el entorno y el mundo de Apple, ¿no? Apple es una empresa que juega con los 5 sentidos perfectamente, mucho más que con el de la vista, ¿no? Todos los soniditos que vemos, por ejemplo, pues cada vez que conectamos el aparato a la red o pues la entrada, la carátula de entrada de Netflix, eso es un sonidito característico, todo eso genera imagen de marca, ¿no? Igual que el sonido de las Pringles o igual que cuando pues Volkswagen cierra los anuncios con un portazo, ¿no? El tacto es lo mismo. Repito aquí, por ejemplo, el universo Apple es maravilloso porque en el universo Apple se dan pues se juegan con los 5 sentidos. El universo Apple lleva a que mucha gente, yo me incluyo en ellos, a la hora de cuando compras un producto Apple, al final te duele mucho tirar la caja. Yo de hecho los tengo aquí al lado, todas las cajas. No sé qué hacen aquí. Supongo lo que hacen, sé lo que hacen, que es coger polvo. Pero no sé qué me da tirar una caja de un producto Apple, porque es un diseño, un tacto tan espectacular y una cosa tan bonita de abrir que en fin, poco lo que le pasa a las compañías aéreas, ¿no? Ahí se demostró que Ceteris Paribus, cuando solo cambiaba el asiento y el asiento era de cuero versus el asiento no fuera de cuero, el grado de satisfacción de los pasajeros era mayor, ¿no?
El gusto es más fácil, ¿no? El gusto es porque al final el gusto se trabajaba más y en fin, el gusto pues nos pueden meter las albóndigas de IKEA, vamos a comer a IKEA y compramos más, ¿no? Esto es más fácil. Quizá la mayor revolución fue en el olfato, ¿no? A nivel de trabajo y a nivel de impacto, ¿no? Desde el punto de vista emocional, ¿no? O sea, el Real Madrid vende un vaporizador donde supuestamente lo que te están vendiendo es hierba recién cortada del Bernabéu, o algunas empresas meten en el aire acondicionado pues olores como el polvo de talco o la colonia de nuco o, por ejemplo, la crema Nivea, ¿no? Que es sobre todo las agencias de publicidad, donde meten, perdón, de viajes, donde hueles eso y parece que estás ya en el Caribe, ¿no? Y luego el olor a coche nuevo. Hay empresas que venden spray a coche nuevo. Hay quien tiene, bueno, a quien le gusta el olor este plasticoso de coche nuevo, en fin. Por ejemplo, Mercedes trabaja con grandes, pues trabaja con esta experta en temas olfativos y se encarga de que los vehículos nuevos de Mercedes desprendan su aroma perfecto. Es decir, abres el coche y no sabes por dónde sale el olor, pero el olor es un olor perfecto que te da una paz perfecta y que te da un zen perfecto, ¿no? Al final sabemos lo que es un logotipo. Un logotipo es algo escrito. Todo el mundo, si yo os pregunto, decirme el logotipo de IBM, pues es muy fácil. O el logotipo de Massimo Dutti. En fin, todo el mundo tiene en la cabeza lo que es un logotipo. Si nosotros pasamos al mundo, digamos, olfativo, lo que es logotipo, tenemos la palabra odotipo. Odotipo no es aromatizar por aromatizar, sino crear un olor corporativo que contribuya a la identificación de la marca. ¿Y esto por qué? Porque al final el sentido del olfato es el que más se retiene, ¿no? O sea, la gente retiene el 35% de lo que huele, solo el 15% de lo que degusta, solo el 5% de lo que ve, solo el 2% de lo que oye y solo el 1% de lo que toca, ¿no? Y esto lo vemos más en el segmento femenino. O sea, las mujeres sabéis que tenéis más desarrollada el olfato que creo que salí de la presentación, no, que tenéis más desarrollada el olfato que los hombres, ¿no? Una cosa que me sorprende mucho, no sé si vais a un supermercado, por ejemplo, Mercadona, que es muy grande, tiene unos lineales grandes de tema de geles y de champús. Los geles y champús están abiertos, porque yo creo que el que cierra un gel y champú no vende nada, porque el gesto del comprador o compradora, más compradora que comprador, es abrirlo y olerlo. Y si le gusta, te lo llevas y lo metes en la cesta de la compra. Yo creo sanitariamente esto, en fin, no es demasiado correcto porque ahí se puede meter cualquier cosa por ese agujerito, pero yo creo que si alguien lo hiciese sin el agujero no vendería una. Bueno, es lo que sucede un poco con algunos supermercados que tienen rociador de agua para mantener frescos los productos, aunque supuestamente esto lo pudre más o ayuda a pudrirlo antes o lo ayuda a fastidiarlo antes, pero da sensación de frescura o sensación, por ejemplo, en zonas de leche, mugido de vacas, olor de hierba recién cortada, una sección de huevos, pues olor a huevo y huevo frito con tocino, ¿no? Porque al final la vista sí que es lo que más trabajaba. Esto no significa que en la vista no se siga trabajando. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen, todo el mundo sabe que una tarta de chocolate engorda mogollón, pero parece que si pones 3 fresas encima engorda menos, ¿no? Cuando lo que todavía engorda más, porque estás sumando un producto a otro, o sea, un alimento a otro, ¿no? Ahí veis como, por ejemplo, PepsiCo, que es la dueña de este producto Tropicana, muy, muy famoso, no tanto en España, tuvo que dar la vuelta porque el packaging del inicio era más simpático que el del final. Y aquí os traigo, este es el frontal de coche y el coche, por lo tanto, que más les gusta al segmento femenino, ¿no? Y el motivo lo veis ahí, es el que más se parece a un bebé, ¿no? Es que ha conseguido tener un frontal súper potente. BMW ha comprado la marca y la ha puesto entre las 100 marcas más valiosas del mundo, ¿no? La marca que en realidad estaba abandonada y que tenía un valor, que el valor era el frontal del coche, bueno, y el diseño del coche, todo lo contrario que este, que no tiene nada que ver con otro segmento. Entonces, hay cosas que no funcionan, por ejemplo, con la vista. No funcionaron nunca las hamburguesas cuadradas. Uno puede pensar por qué. Bueno, pues nunca funcionaron. Todo el que lo puso cuadrado, ahí se
Parecía que era una cosa que no estaba bien alineada con los panes. Y, por ejemplo, aquí veis las imágenes, las secuenciales. Lo que se pretendía es que la gente viese el anuncio y leyese el contenido del anuncio, ¿no? Sí, ahí veis que la gente se va al niño. Para que la gente leyese el contenido del anuncio, tuvieron que girar al niño, para que primero te fijes en el niño y luego te fijes qué está mirando el niño, lo mismo que en este caso con este champú, ¿no? Cuando la mirada es hacia el observador, no se produce nada, pero si la mirada hay cierta curiosidad entre la persona que mira, hay ya pues un estudio y un comportamiento diferente. Muy bien, vamos a la tercera parte, que es la parte final, la parte de Homer Simpson. O sea, empezamos por Bambi, vamos a acabar con Homer Simpson. Todo esto hace lo que os decía, al final todos los estudios llevan a que hay muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, independientemente del producto y del precio del producto, donde lo que compra la gente solo son emociones. Incluso en temas, productos, este es el producto, el reloj más caro del mundo, mucho más caro que Rolex, el Patek Philippe, ¿no? Patek Philippe, toda su campaña de comunicación la centra en la parte emocional, no en la parte racional. La parte racional es el reloj. Si lo centrase en la parte racional, pues ese anuncio, ese reloj que veis ahí, ocuparía muchísimo, ¿no? Sin embargo, ocupa menos, ¿no? ¿Qué veis ahí? Pues seguramente veis tradición, veis herencia, veis amor, en fin, veis garantía, porque es algo que va a durar toda la vida, veis legado, en fin, veis una serie de valores que son los que representa. Y esto así en todos los anuncios, ya sea en inglés, en francés, en todos los países, ¿no? ¿Se puede competir hoy en día vendiendo productos racionales? Bueno, Don Simón lo hace, ¿no? Don Simón debe ser de las pocas empresas del mundo, yo creo, donde toda su comunicación gira en torno a la parte racional, ¿no? Don Simón puede ser un zumo de naranja, puede ser un vino, puede ser un gazpacho, puede ser de todo. Y además ellos están obsesionados con la calidad, incluso con el precio, ¿no? Y aquí tenéis imágenes donde muestran las plantas de producción, algo que no muestra nadie en ninguna parte del mundo ni en ningún sector del mundo, ¿no? Pero ellos se centran en eso. ¿Esto es lo que se lleva? Yo diría que no. Yo diría que toda la comunicación hoy en día está basada más en la parte emocional. No, esta es la camiseta más vendida del mundo. Está más vendida del mundo pues porque es el recuerdo que tiene uno de haber ido a un sitio y habérselo regalado a otro, ¿no? Cuando vas a un parque de Disney es imposible volver, aunque solo sea con un lápiz con el muñeco de Disney, ¿no? Bueno, ya lo decía Aristóteles, el hombre es un ser racional movido por sus emociones, ¿no? Pero lo que dice este neurólogo de Harvard es que la diferencia esencial entre la emoción y la razón, y esto es lo importante en marketing, es que la emoción lleva a la acción. Es decir, cualquier producto que tengamos, cualquier servicio que tengamos, si nosotros somos capaces de dotarle de elementos emocionales, ya sea por 5 sentidos o por otra vía, nosotros estaremos vendiendo más que si no lo conseguimos, ¿no? Cualquier elemento emocional ayuda a vender más, porque la acción puede paralizar, la razón puede paralizar, ¿no? Sí, esto lo vemos, por ejemplo, cuando vamos bueno, los ejemplos que decía el parque temático, los ejemplos que decía de cuando uno viaja, pues suele comprar más, ¿no? Que cuando está en su domicilio, ¿no? Pero, sin duda alguna es la parte emocional, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos en nuestro producto o servicio meter partes emocionales de las que estamos viendo, venderemos más seguro. Seguro porque está demostrado científicamente que es así, ¿no? Luego hay más paradojas, ¿no? La paradoja de la elección, por ejemplo. Uno podría llegar a pensar que desde el punto de vista racional, cuantos más productos coloque yo en mi punto de venta, en mi catálogo de servicios, en mi página web, mejor va a ser, pues es todo lo contrario, ¿no? El experimento este se hizo en un supermercado pequeñito en California, donde se pusieron 24 tipos de mermeladas y la gente se acababa aturullando, ¿no? Se paraba a mirar mucha gente, pero comprar poca gente. Pero cuando esto se redujo y se pasó a 6 mermeladas o 8 mermeladas, lo miró menos gente, se paró a mirar, pero se paró a comprarlo más gente, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede a Zara, lo que sucede a muchos establecimientos que tienen esa sensación, ¿no? Ese efecto. Y lo mismo también con el tema, lo podemos aplicar al tema de los precios, este efecto también del que estamos hablando, ¿no? O sea, estas son las posibilidades de matarte en un avión, pero eso acaba en 7. La gente, si preguntas, te dará un número mayor que el de arriba,
pero que acaba en 1, porque 7 es 7 y 1 es 1, y 7 es más que 1, ¿no? Y esto es ¿por qué? Pues lo que sucede en el ser humano y en el cerebro del ser humano cuando alguien dice que el precio son 999,99, ¿no? Es como si llegase cansado al ser humano. Si esto, digamos, ese efecto numérico lo pasamos a efecto, digamos, no numérico, sino de palabras, tendríamos ahí dos frases. Una, Pedro es inteligente, habilidoso, impulsivo, criticón, empecinado y envidioso. Y la otra es Pedro es envidioso, empecinado, criticón, impulsivo, habilidoso, inteligente. Seguramente nos cae mejor Pedro, ¿no? Es como si recordásemos más inteligente, habilidoso, impulsivo, o por lo menos inteligente, habilidoso, que es lo que sucede cuando hablamos de 999, ¿no? Y nos vamos olvidando del resto. Esto no sucede cuando hay por ejemplo, un pero, ¿no? Me gusta mucho tu trabajo, pero eres impuntual con las entregas, eres impuntual con las entregas, pero me gusta mucho tu trabajo. Seguramente nos gustará que nos digan más lo B que lo A, ¿no? Pero ahí hay un pero que define. Los números, volviendo a los números que os decía de los aviones, ¿no? Al final, un kilo de café con un descuento del 33,33 pensando en el consumidor y un kilo de café con un 50% más de producto es exactamente el mismo descuento. Pero de cara al consumidor, 50 es más que 33, ¿no? Y eso hace que 50 sea mucho más atractivo. Lo mismo que el efecto anclaje que os hablaba antes de los países de África, el mismo profesor lo aplicó también en un supermercado con un experimento muy banal, ¿no? Que es este de hacer, yo esto lo he visto en Mercadona con 3 unidades, ¿no? Por ejemplo, veis aquí un descuento súper famoso de la lata súper famosa del 10%, pero con un límite de 12 latas por persona. Y en otra ocasión, en otro momento, pues se hizo el descuento sin límite de latas. Cuando se hizo con límite de latas, la compra media de 7 latas, cuando se hizo sin límite de latas, la compra media fue de 3 latas y media, o sea, justo la mitad, ¿no? La aversión a la pérdida es otro de las aportaciones que hizo el profesor Ackerman, sigo sin acordarme del nombre, pero el profesor, ya me acordé, luego lo busco, digamos a la ciencia por el tema para obtener el premio Nobel, ¿no? Es el sufrimiento por perder algo que nos pertenece es mayor que la felicidad que produce ganar la misma cantidad de dinero, ¿no? O sea que siempre nos apena más perder que ganar, ¿no? Por eso esto aplicado en el mundo, por ejemplo, del e-commerce, funciona de esta manera, ¿no? Que cuando vais a comprar algo, dices, solo quedan 5 unidades en stocks o mucha gente está viendo esto que estás viendo tú, o apúrate porque esto se queda en... Bueno, yo creo que es totalmente mentira, pero no, si es mentira, en vez de 5 habrá 50 en stocks, pero esto lo que hace es anima y le da ese efecto de aversión a la pérdida, ¿no? Al final, dice el profe de Harvard, nuestro cerebro emocional desea reventar la tarjeta de crédito, menos mal que tenemos un cerebro lógico que nos ayuda a ahorrar para la vejez, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos que, y está claro ya, ¿no? Esta es la penúltima transparencia, la última lógicamente va a ser de Homer. Dice el profesor Punset, ¿no? Eduardo Punset, en su libro, en el primer libro que escribió, hablaba de Mr. Spock, ¿no? Mr. Spock es, pues, algo de la guerra de Star Trek, ¿no? Que todos conocéis, tiene dos características. Una, las orejas puntiagudas, y otra que es un ser racional, sin sentimientos, ¿no? De un organismo inteligente sin emociones estaría sencillamente incapacitado para evolucionar. Y no sería más, sino menos inteligente que nosotros, ¿no? Por lo tanto, esto lleva al profesor Ariely a decir que entre el hiperracional Mr. Spock y el débil Homer Simpson estaríamos más cerca de Homer de lo que creemos, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que os tenía que contar, ¿no? O sea, empezamos con Bambi, acabamos con Homer y, y un poco, bueno, una serie de ideas, pero que el resumen, como veis, yo creo que es fácil, ¿no? El resumen es, tenemos que decir algo, diríamos que estamos en un mundo donde la parte racional pues pesa menos que la parte emocional, ¿no? Entonces, esa es la parte con la que debemos trabajar, la parte donde debemos dotar a nuestro producto o servicio de valores que vayan más allá de la parte racional. Fátima, pues hasta aquí llegué. Voy a buscar cómo se llama el profe este, porque me quedé así bloqueado. O sea que lo que queráis, Fátima, Óscar, Vale, bueno, Iria, antes de nada,
Nada, antes de nada, muchas gracias, Paco. Ahora, si queréis comentar, debatir cualquier cosa, pues podéis simplemente directamente activar los micrófonos y podemos hablar de todo esto que ha comentado Paco. Por otra parte, lo que va a ser útil para todos vosotros, para vuestras empresas, es un poco todo lo que hemos visto a lo largo de esta presentación, pues pensar cómo podemos aplicar este marketing emocional a cada producto, cómo estamos potenciando a lo mejor el tacto o el olfato o a lo mejor este sistema de anclaje que decía Paco. Es decir, digamos, todas estas cosas que hemos visto, cómo las podemos aplicar a nuestras empresas. O, por ejemplo, lo de dejar siempre lo mejor para el final, porque siempre va a ser lo que vayamos a tener una mayor retención. Entonces, nada, sí que hubo mientras estabas hablando, Paco, un comentarios de Carlos, pero bueno, Carlos se tuvo que ir y no está ahora mismo, pero sí que comentaba pues, que le parecía curioso que justo los países con más suicidios estuviesen pues, en países donde hay un mayor catolicismo. También comentaba que Apple es un genio de la creación de demanda de mercado y que la gente compra los productos porque cree que los necesita. Aunque no los necesite realmente. Y nada, comentar que hizo estos comentarios en el chat. Y nada, cualquier pregunta, cualquier duda, podéis ahora mismo hacerla, dejarla por el chat y también están las tutorías. Yo, más que una duda, tengo una reflexión a través de lo que dijo Paco, que es el hecho de que siempre, por ejemplo, en la consulta ahora mismo le decimos a los clientes que la propuesta de valor, más allá de un mensaje bien identificado, unos diferenciales bien desarrollados, que suponga realmente un valor a la empresa, ¿no? Es decir, que alguien pues, desarrolle una propuesta pero que luego se materialice en una prestación real de esos productos. Por ejemplo, yo en el caso de Apple, que también veo que son unos genios del marketing, pero a veces las prestaciones, por ejemplo, pueden incluso encapar sus productos para que sean de una determinada manera y eso, digamos que no le afecta al final en la venta. Entonces yo me pregunto, mi reflexión más bien es esa, ¿hasta qué punto hoy en día preocupa más el poder venderlo correctamente más que las prestaciones realmente sean diferenciales? Porque parece que hoy en día, como un periódico mismo, es decir, un periódico puede tener el mentir sobre ciertas noticias o no tener una amplia veracidad, que al final tiene un posicionamiento que nunca le acaba afectando realmente como para que le perjudique como marca. Importa más la imagen que tenga, más que las prestaciones que ofrezca ese servicio o ese producto. Entonces, es una reflexión sobre este punto. Es hasta qué punto importa más la propuesta de valor y cómo la desarrolles, más que la prestación realmente del producto y el uso y el consumo que a ti te dé como usuario. No sé qué opináis de esto. Bueno, yo opino que esto es poco el secreto del marketing, ¿no? Hay una frase que dice Jack Trout, ¿no? Dice que el marketing no es una guerra de productos, es una guerra de percepciones. Y yo creo en eso, o sea, el marketing no es algo objetivo, es todo subjetivo. Es decir, yo no sé cuál es la mejor leche de España, ¿no? Pero si salgo a la calle, la gente no me dirá que es feiraco. Pero la OCU ha dicho que es feiraco. ¿Sabes? Pero yo si fuera feiraco tendría un problema, porque cómo le convenzo a la gente que si la gente se cree que es Pascual o Centro Lechera Asturiana. Entonces, da igual. Si yo creo que el mejor móvil del mercado es Apple, pues es Apple. Claro. Sí, es cierto, es como que esta era de la información, por sumarme a lo que dices, Paco, como no técnicamente no tengo una capacidad para valorar técnicamente el desarrollo de un producto porque requiere una complejidad y un conocimiento que no tengo, por ejemplo, un móvil, acabo siendo, digamos, persuadido por la propia Claro. publicidad de la propia marca, pero nunca voy a tener capacidad realmente, o más allá de lo que pueda percibir yo como usuario base, de las prestaciones de ese servicio, con lo cual me quedo más con la imagen que con la propia, ¿no? que con la propia funcionalidad. Y eso es curioso porque cambia casi el paradigma de todo, ¿no? Ya hace tiempo que lo cambió, bueno, pero Claro, es que pero cambia totalmente tú todo. piensa, por ejemplo, que ese es el valor de las marcas, ¿no? O sea, tú imagínate que te tienes que ir a comprar una cerveza a un supermercado y no eres de aquí, ¿no? O eres un marciano. Y dices, hostia, llegas aquí, igual te encuentras 25 clases de cerveza con 25 nombres diferentes. Y vas a la leche y 25. Y vas a la pasta y hay 12. Y vas a los latas de atún y hay 35. Y el valor de la marca te lleva a que dices, cerveza, Estrella de Galicia. Y te evitas hacer todo el análisis objetivo, racional, ¿no? El Claro. racional. Entonces, claro, la marca es eso, la marca es decir, cerveza, Estrella de Galicia, tal. Ese valor es súper potente, súper potente. ¿Es mejor Estrella de Galicia que las demás que has descartado, que las otras 24?
Da igual. Claro, pero hay como una línea muy fina con qué producto tiene que ser como ese producto básico, digámosle, ¿no? Tiene que ser como entrar en el estándar de calidad medio, pero una vez pase ese estándar de calidad medio ya es cuando se difumina realmente el diferencial real de la marca. Porque cuando ya cumplo con las expectativas mínimas, ahí es cuando la marca es cuando realmente toma el control para ser líder o referente del mercado, ¿no? Hay como una especie de línea, una Claro, franja o roja, no sea, sé. imagínate, todos compiten en la misma liga. La liga es la misma, porque todos dan lo mismo. Pero a partir de ahí hay alguien que se diferencia porque tiene pues unos valores diferentes, ¿no? Vamos, diferentes, pues, valga la redundancia. Yo recuerdo una vez, hace unos años, una bodega. Silencio, pues, Fátima. Ya está. Sí, yo recuerdo una vez, hace tiempo, una bodega de aquí, de aquí, quiero decir, de Valdeorras. Creo que era de Valdeorras. Bueno, vende, la bodega existe, no voy a decir el nombre, vende vino blanco, ¿no? Llegó a un acuerdo, vino se vendía a lo mejor a 2 euros. Llegó a un acuerdo con Real Madrid, le costó una pasta, pero vendía el vino Real Madrid blanco. Es decir, el vino, lo que es la calidad, el beneficio básico que decías tú, Oscar, era el mismo. Pero esa botella costaba 16 euros, ¿sabes? O sea, de 2 a 16, ¿qué valor hay? En la marca, no hay otro, porque Claro. el producto es el mismo, exactamente el mismo. Exacto. Totalmente, sí, es muy interesante. Tengo aquí lo del Proce. El premio Nobel fue en el año 2002, dije 2. Y el profe se llama Daniel Kahneman. Daniel Kahneman todavía vive. De hecho, en las librerías encontraréis un libro que se llama algo así como Pensar rápido, pensar lento, así. Pero es un poco rollete el libro. Y ahí están todos sus experimentos y sus teorías. Él siempre trabajó con Bersky. Bersky se había muerto 3 años antes. Y sabéis que los premios Nobel solo se dan a vivos, ¿no? De hecho, el libro este que está publicado aquí está dedicado a Bersky y de hecho el premio Nobel se lo dedicó a Bersky, ¿no? Porque además era mayor que él y era como su maestro. Pero las teorías fueron de Bersky Kahneman, veréis, Bersky Kahneman, pero se lo dieron a él. No sé, Fátima, si tenemos alguna preguntilla más o... Si tenéis alguna pregunta más, que ahora acabáis de entrar dos personas, pues os animamos a dejarlo por el chat o a activar el micrófono. Nada, sobre lo que estabais diciendo de Apple, así, yo lo que quería comentar es que también que no y Estrella Galicia, que muchas veces ahora, sobre todo, la gente define un poco su identidad en base también a las marcas que compra. Quizá la necesidad que está cumpliendo el móvil de Apple no es que tenga X cámaras, sino la necesidad es de verme como una persona que tiene un móvil de Apple, identificarme con él. Entonces sí que creo que esto que también afecta, y también Estrella Galicia, que también afecta a esto, una parte emocional y de identidad como grupo. Claro, lo que hablábamos, el grupo de referencia, claro, súper Sí. importante, sí, súper importante. Pues yo creo que ahora que ya hemos tenido aquí mira, está A aquí ver, Carlos. ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Carlos. Ah, perfecto. Nada, yo no sé si lo mencionó porque como se me cortó a media presentación, pero el tema de que lo que busca el marketing mucho, ¿no? Es poner el foco en la experiencia del usuario con el producto, ¿no? Por ejemplo, en Apple, la experiencia de comprar, de tener esa caja bonita o preciosa que decía el ponente, de abrirlo, de ver como digamos ese lujo simulado de me estoy comprando un Apple, pues soy una persona exitosa, ¿no? No sé si eso también lo ve, que es cada vez más recurrente o no, no sé. Sí, bueno, es un poco lo que hablamos, ¿no, Carlos? Yo lo veo así, lo veo que al final seguramente tus amigos pues tendrán un coche parecido al tuyo y un móvil parecido al tuyo y una casa parecida a la tuya, ¿no? Pues lo que hablábamos del grupo de referencia. Y al final hay una cosa también, yo creo que lo próximo en marketing será el tema de la estética o la belleza. Quiero decir que todo el mundo valora los temas de Apple, ¿no? Y valora los temas de Apple porque desde el punto de vista estético está súper bien pensado, ¿no? Entonces yo creo que el consumidor va a ir por ahí, ¿no? Va a premiar, que es súper emocional, va a premiar productos y servicios que sean
estéticos también, ¿no? O sea, que son más bellos, digamos, que los otros, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón del mundo, Carlos, lo que dices. Sí. Sí, bueno, ahora están creciendo mucho, por ejemplo, las empresas de diseño de packaging y demás están teniendo mucho éxito en ese sentido. Eso es. Vale, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más, si no, yo creo que ya podemos dar por finalizado el encuentro formativo de hoy. Creo que ha sido muy interesante ponernos a pensar que no es todo racional, sino que al final somos seres humanos y hay muchas cosas que aunque nosotros no nos demos cuenta, no pensamos de forma racional. Como decía Paco, estamos un poco más cerca de Homer Simpson de lo que nos creemos. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar, por Carlos, por participar ahora en el debate, escribir los comentarios, a Óscar también por sus comentarios y sus dudas, y a Paco sobre todo por ilustrarnos y darnos a conocer este mundo que es el marketing emocional. Os hemos dejado en el chat una breve encuesta, os la voy a volver a pegar porque sí que hay personas que os fuisteis justo cuando lo pegué y lo quité. Entonces, nada, os las dejo ahí para que la cubráis y así pues poder seguir mejorando estos encuentros formativos y seguir ofreciéndoos contenido pues que os resulte interesante. Y nada, nos vemos en el próximo encuentro formativo. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Óscar, gracias. Fátima, gracias. Carlos, a todo el mundo. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.